brevemente, tú eres ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción. Si hay algún error, No, me vamos dices, bien, por favor. vamos Ay, bien, vamos bien. muy bien, y además asesor en riego y drenaje y representante de KSB. No. No. Entonces yo tengo muy mala información acá, No, pero sí eres Sergio. sí, soy Sergio Villagrán, mi empresa se llama CF Agroingeniería, nosotros nos dedicamos a asesorar en proyectos de riego y drenaje y KSB nos pidió que diéramos esta charla. Perfecto, entonces ahí está el enlace. Yo Ese, no voy a ese, enredar más la cosa y te dejo la palabra y tú cuentas todas las verdades. no hay problema, muchas gracias. Bueno, lo que queremos un poco contarle hoy día es de riego de alta eficiencia energética y básicamente es cómo reducir el uso de la energía cuando hacemos un diseño de riego y estamos ocupando bombas, ¿ya? Y un poco en esto, primero pedir las disculpas porque en 20 minutos o 25 minutos es bastante difícil tratar de explicar esto. Normalmente nos toma un poco más de una hora, pero bueno, aquí vamos. Lo primero, cuando nosotros estamos viendo cuál es el consumo de energía de nuestro sistema de riego, tenemos cuatro componentes principales, que son el caudal que vamos a mover, la presión del sistema y las eficiencias que van a tener tanto los motores como las bombas de ese sistema, que básicamente en forma genérica podemos definir que es la presión por el caudal dividido por las eficiencias, que es algo bastante clásico. Cuando hablamos del caudal del sector de riego, eso está definido por el diseño del sistema de riego que ustedes tengan, por su distancia de plantación, por los emisores que quieran ocupar, y es algo en realidad que está dado por lo que ustedes quieren hacer y que no hay mucho que poder modificar. Luego, la presión que vamos a ocupar en una bomba va a estar dada por la presión que va a ocupar en una válvula de riego, 11 metros, 12 metros, 20 metros, depende de lo que ustedes estén regando. ¿Cuál va a ser la pérdida de carga que van a tener las tuberías en las matrices? Si efectivamente colocan tuberías más pequeñas y con una alta velocidad van a tener mayores pérdidas de carga y van a requerir mayor presión, y al revés, si colocan tuberías más grandes van a requerir menos presión o van a tener menos pérdidas de carga, por los desniveles que tengan, que va a estar dado por su campo, por las pérdidas que tengan en el cabezal y por el factor de seguridad que ocupe el diseñador, ¿ya? Y básicamente lo que nos vamos a abocar en esta presentación son estos dos últimos puntos. Entonces, en el primer sentido, perdón, en la primera parte, cuando hablamos de las pérdidas de un cabezal de riego, estamos hablando de la altura de succión, que lo vamos a explicar a continuación, las pérdidas que tenemos en la succión de la bomba, las pérdidas que tenemos en la descarga, y artificialmente estamos diciendo que junto con la pérdida de la descarga están los filtros, pero lo estamos dejando como un componente aparte. ¿A qué nos referimos con altura de succión? En la foto que tenemos a la izquierda es la condición normal en la que uno puede hacer un diseño, que es cuando tenemos nuestro tanque o nuestra piscina de succión prácticamente vacía y la bomba tiene que hacer el mayor esfuerzo para succionar el agua. Y la foto de la derecha es cuando tenemos una condición que diríamos casi ideal o una condición normal de manejo, donde tenemos nuestro tanque relativamente lleno. Como diseñador, nosotros tenemos que considerar la primera condición en nuestro consumo de presión, de la izquierda. Pero la realidad es que muchas veces vamos a estar trabajando más en la condición de la derecha. Y eso, ahí hay una pequeña fuente de ahorro de energía que podemos obtener y que lo que vamos a explicar luego. En la succión y la descarga, bueno, tenemos todo nuestra bomba, los filtros, los caudarímetros, todos nuestros componentes, y obviamente aquí hay unas pérdidas que van a estar dadas por la forma que ustedes ven, que hagan el sistema, pero el filtro normalmente se diseña para esta condición de la foto, que está sucio. Y eso, en términos generales, una práctica bastante aceptada es de que se consideren 5 metros de columna de agua, prácticamente medio bar, en esta condición. Pero lo ideal es que nosotros trabajemos con un filtro relativamente limpio o semilimpio, que son las fotos que estamos viendo a continuación. Y eso puede significar que en vez de requerir los 5 metros de presión, podamos estar ocupando 2, 2,5 o 3, o quizás menos. Y obviamente, nuevamente, es otra fuente de energía donde podemos ahorrar. Y aquí, para explicarlo esto ya en número, en una condición de diseño de un proyecto real, un huerto de uva de mesa en San Felipe, que tiene 3 sectores de riego, nuestro caudal de diseño en ambos casos es el mismo.
La demanda que tiene el sistema es exactamente la misma, porque es la que nos dan los goteros, la topografía, las pérdidas de cargas que están en el sistema. Pero cuando estamos con el tanque lleno, nuestra condición de altura de succión puede ser tranquilamente 1 metro, quizá un poco más, un poco menos, pero la condición de diseño es de 4 metros. En el filtro, la condición de diseño es de 5 metros, estamos considerando que está sucio, y aquí lo estamos valorando que la condición de operación va a ser de 3 metros. Damos un factor de seguridad por cualquier cosa, errores de la topografía, la poca confianza que pueda tener quizá el diseñador en su propio proyecto, lo que sea. Que tenemos 2 metros cuando en la práctica quizás no lo vamos a ocupar, si está todo bien hecho, pero consideremos que necesitamos medio metro. ¿Qué significa esto? Que de la condición de diseño a la condición de operación tenemos 6,5 metros de presión, que equivalen en este caso a un 16%, que podemos ahorrar, y si no lo ahorramos, lo estamos perdiendo. Entonces, ¿qué nos lleva a esta condición? O sea, viendo ahora el panorama completo de estos 3 sectores. Para la condición de diseño de selección de una bomba, que es la condición más desfavorable, en la operación estaríamos perdiendo o hay una oportunidad de ahorrar alrededor de un 16% de la energía. Para el sector 2, alrededor de un 20%, y para el sector 3, un poquito más de un 21%. ¿Qué pasa esto cuando nosotros seleccionamos una bomba? Y este es el caso del proyecto con la selección de la bomba, que es una KSB 125-80-400, donde nuestro punto de selección de la bomba, el que está marcando la fecha de los 18,79 kilowatts, donde esa es la condición de diseño. Pero si nosotros tenemos regulado correctamente el caudal, nuestra presión de operación es la que está en el rectángulo más abajo. Disculpen, voy a ver si es que puedo activar el puntero. Perdón, esta es nuestra condición de diseño, pero acá es la condición en que nosotros debiéramos operar. Y para el segundo sector, esta es la condición de diseño y esta es la condición de operar. ¿Qué pasa en esta selección de la bomba? Que en diseño estamos perdiendo toda esa energía. Y en operación, toda esa energía que está allá. Y insisto, o la perdemos o tenemos la oportunidad de ahorrarlo. ¿Cómo la ahorramos? Usando tecnología, ocupando variadores de frecuencia. ¿Qué es lo que hace el variador de frecuencia? Toma esa bomba y cambia la velocidad de giro y cambia las revoluciones a las cuales está girando y nos permite ir adecuando los puntos de operación. Entonces, en este ejemplo, donde en la condición de diseño que tenía distintas presiones y que nos quedamos en esos puntos de operación ocupando el variador de frecuencia, podemos ahorrar un 9% de la energía de nuestra operación. Pero si estamos en la condición de operación, esta que es más favorable, podemos ahorrar el 40% de la energía que estaba en la condición original del proyecto. ¿Es tan fácil hacer esto? Lamentablemente no es tan fácil, porque primero el motor que nosotros utilicemos debe permitir ocupar un variador de frecuencia. El variador de frecuencia tiene que poder trabajar en distintos puntos de operación. Es bastante común ver equipos con variadores de frecuencia que tienen un único punto de operación. Si tenemos 7 sectores, vamos a tener al menos 7 puntos de operación. ¿Y eso qué es lo que implica? Que necesitamos tener un controlador del sistema de riego que cada vez que nosotros cambiamos de sector de riego, cambien los puntos de operación. Por lo tanto, el controlador debe ser capaz de comunicarse con el variador de frecuencia a través de un bus de datos. Si más encima regamos por válvula y hacemos sectorizaciones más pequeñas o vamos apagando válvulas, esto va a implicar de que permanentemente le estemos dando distintos puntos de operación para poder llegar a estos ahorros de energía esperados. ¿Ya? ¿Qué pasa después de utilizar este variador? La otra condición que teníamos, caudal, presión, era la eficiencia. En este mismo ejemplo, las eficiencias de las bombas no son muy distintas, ¿ya? Por lo cual, el variador no mejora mayormente la eficiencia de la bomba, pero tampoco la empeora. ¿Podemos hacer algo con la eficiencia de la bomba? Sí, absolutamente. Porque el primer ejemplo, la primera curva que les mostré, era el caso de la bomba, cuando la tomábamos y se dimensionaba un proyecto sin un variador de frecuencia y se adicionaba el variador de frecuencia. Y en este segundo caso, es una bomba que se seleccionó para ser usada directamente con el variador de frecuencia. Es otro el modelo,
que el que estamos utilizando, y eso nos permite mejorar un punto y algo, prácticamente 2 puntos en la eficiencia y tener mayor oportunidad de ahorro en términos del uso de la energía. Pero adicionalmente, la cuarta componente de las primeras diapositivas era la eficiencia del motor. Y es muy común que nosotros en Chile estemos ocupando motores que están en esta línea más clara, que son motores IE1, que es lo que mayoritariamente está instalado en Chile. Las IE1, IE2 hasta IE5 son las normas de eficiencia. Cuando hoy día lo común es que en este equipo de sistema de equipo estemos funcionando con motores IE4 y 5, que es la línea azul y la línea roja. Eso significa que nosotros podemos pasar en un motor, no sé, de 15, 20 HP, de un 85% de eficiencia del motor a un 92, 93% de eficiencia. Y eso es mucha plata solamente en adquirir el motor. Lo simpático de esto es que muchos proveedores comprar un motor IE3, un motor IE4 o un motor IE5 no es un mayor costo de inversión, tienen prácticamente el mismo valor. ¿Cuánto cuesta esto y cuánto se paga? Bueno, en el caso del ejemplo, si nosotros ocupábamos solamente el motor normal, para el sector 1 gastamos 43.000 kilowatts sin variador de frecuencia. Si colocamos el variador, cambiamos a un motor de más eficiencia, del IE2 al IE3, bajamos un poquito los consumos de kilowatt, de 43 a 42, pero si agregamos ese motor con el variador de frecuencia, para el sector 1 bajamos de 42 a 31.000. Lo mismo que en este de 39 a 27 y de 35 a 31.000 kilowatts. ¿Qué significa esto? Que en términos de ahorro de la cuenta eléctrica, estamos hablando de pasar de solamente para el sector 1, cuando gastamos 10.000 cubos, perdón, disculpe, aquí tengo un error en lo que acabo de mencionar recién. Estos 3 ejemplos eran para los 3 sectores para 10.000 cubos año, 9.000 cubos año y 8.000 cubos año, perdón. ¿Qué es lo que significa esto en términos de costos? Si estamos en un escenario que vamos a regar 9.000 cubos año y estamos con un motor tradicional, nuestra cuenta eléctrica de este proyecto se van a hacer un poco más de 2.700.000 pesos. Y en el caso del motor con el variador de frecuencia, el motor IE3, un poquito menos de 2 millones de pesos. ¿Qué significa esto? En que cuando nosotros hacemos un proyecto nuevo, ¿ya?, donde gastamos una mayor inversión con un variador de frecuencia, pero descontamos el valor que sería el equivalente a colocar un tablero estrella triángulo, tenemos que, en el caso de los 9.000 cubos, en 3,28 años, ¿ya?, a la tercera temporada de riego, recuperamos la inversión. Y en el caso de que tengamos ya un equipo instalado y queremos botar el tablero existente y poner un variador de frecuencia, estamos hablando alrededor de 5 años para el mismo caudal. Bueno, brevemente eso es. Muchas gracias. ¿Iris? Acá estoy. Fue rápido. Sí, fue bastante rápido y bastante claro, con buenos ejemplos. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Vemos acá igual los datos de contacto de Sergio por cualquier duda que tengan. En todo caso, yo tengo una consulta. Tengo entendido que para la tecnología de variadores de frecuencia igual está bien aprobada, se ha hecho mucho, pero igual he escuchado que hubo algunos errores o existen errores en la implementación de esa tecnología, porque según los sectores no siempre es tan provechoso. Algunos llegan a ahorros de 25%, pero en otras partes regados llegan a ahorros que solamente son, no sé, 3, 4, 5%. Entonces, yo creo que, corrígeme si estoy equivocada, pero ahí un buen estudio de factibilidad se debería adelantar a realmente la implementación. ¿Cómo es que en eso? De hecho, Iris, lo que pasa, y voy a volver un poco atrás, es que una de las cosas que normalmente se cometen en el error en la conceptualización es que se entiende de que tú estás ahorrando energía con respecto a la presión que tú estás ocupando en el diseño, pero no es lo que tú estás operando. Perfecto. Entonces, ¿qué involucra? Que si tú haces una evaluación en esta presión, probablemente las diferencias son bastante pequeñas, que es lo que estamos hablando acá. Entonces, ¿qué normalmente pasa? De que
cuando tú tienes un variador de frecuencia con una única presión, normalmente se setea a que funciona esta la presión máxima. ¿Hay pequeños ahorros? Sí, pero la idea de esto es que tú puedas operar en la presión demandada operacional después de los filtros para cada uno de los sectores. Y este ejemplo que está acá es bastante conservador. Nosotros tenemos proyectos en términos de número. En los últimos 3 temporadas, proyectos que le hemos hecho a nuestros clientes, tenemos más de 3.000 kilowatts instalados, más de casi 200 equipos, ¿ya? Podríamos haber mostrado 60, 70 casos distintos. Y el ahorro esperado promedio es por sobre el 50% de una condición tradicional. Cada vez que nosotros asesoramos a un cliente, cuando le diseñamos el proyecto de riego y empezamos a hablar de este tema y llegamos a los números, la verdad es que ni siquiera se pone en duda. Y ya con los clientes que son recurrentes nuestros de años, esto es algo bastante estándar. Entonces así tenemos clientes que tienen 7, 8, 9 equipos de riego con esta tecnología funcionando y que es algo tan básico como decir, oye, voy a colocar gotero, sí, con variador y con una serie de tecnologías. Entonces, lo que tú mencionabas al comienzo erróneamente, la charla de la agricultura 4.0, sin duda esto es una parte de la agricultura 4.0, pero también viene asociado, que es la parte de energía, asociado con telemetría, asociado con un diseño que puedas hacer variaciones. Porque esto, ¿qué pasa también? Y lo importante de esta pregunta es de que si tú te fijas, los caudales que están aquí, estos 3 sectores, son absolutamente distintos. Y en un proyecto de riego tradicional, en muchas partes del mundo, si tú vas a California es horroroso, toman un cuadrado y dicen 4 sectores, lo partimos en 4 partes iguales. Y si eso implica que tú tienes suelos distintos, variedades distintas, por ejemplo, si un productor quiere decir, mira, yo quiero regar cereza y tengo 60% de mi producción en Regina, 40% de mi producción en lápiz, y quiero hacer, no sé, 5 sectores, ¿cómo lo divido? A 20, 20, 20, 20 puede funcionar, pero si son 4, chuta, ya me cambió. Y hay un ejemplo que nosotros colocamos en esta charla, que es cuando lo hacemos con más tiempo, que tenemos un proyecto que eran 20 hectáreas de nogales y 40 hectáreas de avellana. ¿Qué significaba eso? Que el enfoque tradicional eran 2 equipos de riego. Se hizo uno con 4 sectores, donde estamos regando en uno 10 hectáreas en el sector 1 de nogales, en el sector otras 10 hectáreas de nogales, 20 de avellano y 20 de avellano. Eso, si tú lo miras en términos del costo, la eficiencia, la energía, se paga por sí solo, pero la gracia que te permitió ocupar esta tecnología es que te ahorraste la inversión de un cabezal de riego entero. Por lo cual, si tú dices, mira, me voy a gastar en términos de tablero 2, 3 millones de pesos más, sí, efectivamente, pero me ahorro 20 y tantos millones de pesos en colocar otro fertirriego, otras bombas, otros filtros, toda una infraestructura adicional que tú dices, bueno, esto no es no-brainer, vamos, y hay que hacerlo de esta forma. Y así también tenemos proyectos donde regamos sectores planos con cerros. Entonces nos permite efectivamente ahorrar muchísima energía. Tenemos ahora un proyecto en desarrollo en Lolol que tenemos 1.000 kilowatts instalados. Y si lo hubiésemos llevado a la forma tradicional, son casi 1.300 kilowatts. Entonces, el ahorro de potencia instalada, cuando tú te metes en un proyecto de un cerro que estás colocando 1 mega, wow, no es una cosa trivial. Sí. Tengo una consulta acá en el chat y piden explicarlo fácil. Dice, en fácil, ¿cuáles son las ventajas de contar con un variador de frecuencia? Desde el punto de vista solamente de diseño, que tú no quedas amarrado a hacerlo en bloques cuadraditos o súper sectorizados en forma tradicional. Tú puedes mezclar montones de cosas, como le hablaba, planos con cerros, distintas variedades, distintas superficies. Entonces eso te da una flexibilidad de poder ajustar tu equipo. Si no lo ocuparas normalmente y quieres hacerlo en una forma tradicional, vas a generar más equipos de riego con un mayor costo de inversión o vas a tener muchos juegos de bomba y terminas con mucho más potencia instalada. Es una primera cosa. Pero lo segundo es que tú estás efectivamente entregándole al equipo lo que es la demanda. Entonces esto, si lo llevamos a una suerte de velocidad crucero de un vehículo, ¿ya? Y tú vas a 120 kilómetros por hora en la carretera,
tú vas a tener una cierta cantidad de revoluciones para andar cuando estás en el plano y un cierto consumo de energía. Pero si tú vas y vas a empezar a subir, ¿ya? Y quieres mantener los 120 kilómetros por hora, ¿qué va a pasar? El motor se va a acelerar, ¿ya? Acá, ¿cuál es la condición? Es un poquito al revés. La condición del proyecto con la cual uno diseña es como si siempre estuviéramos subiendo. Pero la práctica es que casi siempre estamos trabajando en el plano. Por lo tanto, desaceleramos y hacemos un ahorro de energía. Perfecto. Y que tengo una cosa adicional, que muchas veces, dependiendo cuál es el sistema de filtrado que tú tengas, tienes adicionalmente que tienes un requerimiento de caudal producto de ese filtrado. ¿Y qué pasa normalmente en un equipo de riego? Que tú estás filtrando y la presión cae. Tú estás en el campo y está goteando y por algunos minutos deja de gotear. Esto te permite acelerar el equipo en esa condición de retrolavado y la verdad es que el caudal no se altera. De hecho, con KSB, ellos tienen un sensor que se llama pan meter, que está midiendo la presión de la descarga de la bomba, la succión de la bomba y todos los parámetros eléctricos, lo cual uno de los outputs que te da es que te indican cuál es el caudal teórico, pero con una exactitud del 99%, ¿ya? O sea, en teoría tú te podrías evitar un caudalímetro, ¿ya? La gracia de eso es que tú tienes el caudalímetro después de los filtros y tenemos un caso en que está bombeando 200 y algo metros cúbicos en el caudalímetro, el pan meter incrementa 24 metros cúbicos porque los filtros entraron en retrolavado y el caudalímetro del equipo salida se mantiene constante, aumentan las revoluciones y la presión se mantiene constante. O sea, el equipo no supo, nadie supo que estaba el sistema en retrolavado, se estuvo manteniendo y sin ningún problema. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, si tú tienes una muy mala calidad de agua y haces 3, 4 retrolavados por horas y ese retrolavado te toma 5 minutos, estás perdiendo 15 minutos por cada hora, funcionas 20 horas al día, bueno, vaya a llegar a que perdiste 2 horas en que no regaste. El uso de esto, y bien dimensionado, te significa que ya no tienes que pensar en un equipo de 12 milímetros día, quizás de 10, de 9, de 8, y no sobredimensionar tu inversión, porque ya no estás perdiendo esto, porque tienes la reserva de potencia para poder acelerar el equipo y poder entregar ese caudal. Entonces, este tema es un poco más largo y un poco más complejo de lo que estamos planteando acá, pero las ventajas son infinitas. Le insisto, nosotros solamente en los últimos 3 años, rápidamente como para contestar en esta charla, y me refiero a las últimas 3 temporadas, tenemos más en diseño y instalado por nuestros clientes más de 3.000 kilowatts, más de 200 equipos. Entonces, esto muchas veces la gente dice, oh, novedoso. Esos son los últimos 3 años. Si nos vamos a los últimos 6, 7, 8 y vamos hacia atrás, el número es bastante impresionante. Perfecto. Yo vi que hay otra pregunta más. ¿Hay que fijarse en algo especial para incorporar un variador de frecuencia? ¿Todos los equipos son buenos? ¿Ahí puedes dar alguna recomendación? Lo que muestra el mercado, ahí... Lo que pasa es que hay muchas cosas y aquí un poco paso a explicar por qué KSB nos pidió a nosotros que diéramos esta charla como usuario, ¿ya? Es porque hasta hace unos 4 o 5 años atrás, nosotros ¿qué hacíamos? Tomábamos las mismas bombas de ellos, pero ocupábamos tableros que son, normalmente eran Mitsubishi, ¿ya? Entonces, ¿qué nos pasaba con este tema? Que voy a buscar la foto de lo que estamos hablando. Perfecto. Nos significaba de que nosotros si teníamos 2 bombas, como la foto del centro y la izquierda, este variador hacía girar las 2 al mismo tiempo y a las mismas revoluciones. Y efectivamente hay un ahorro de energía. Pero esta configuración que tiene KSB con muchísimos equipos instalados en Chile en la industria, pero no en la agricultura, permite que cada variador que está montado en cada bomba se comuniquen entre ellos. Entonces uno queda esclavo del otro. ¿Qué significa eso? Que si tú en un momento teníamos 10 válvulas de riego, 100 metros cúbicos, y por un manejo X yo quiero regar con 10 metros cúbicos, el sistema dice, ¿sabes qué? El esclavo, la segunda bomba, apágate, y la primera baja al mínimo de revoluciones para que esto funcione. Entonces los ahorros de energía empiezan a ser absolutamente brutales y aquí hay una mejora tecnológica muy grande que hizo esta compañía alemana. Pero aparte tiene otra característica. Las 3 fotografías están sobre motores IE5.
Entonces, normalmente, si tú tienes una bomba normal con un motor IE2 o un motor IE3, vas a colocar un variador de frecuencia en la pared de la marca que tú quieras, va a ser la pega. Pero en este caso, con un motor IE5, los motores IE5 que son síncronos requieren ser usados con un variador de frecuencia. Entonces, están montados encima y están efectivamente funcionando, sí, un manjar, como dicen por ahí los lolos. Y esto realmente, ¿por qué hice la advertencia? No es tan fácil llegar y colocar, porque también hay un problema de torque. O sea, tú perfectamente puedes decir, oye, la bomba de 20 kilos que funcionaba, le pongo un variador encima. Perfecto, pero al cambiar las revoluciones puede que el motor no sea capaz de entregar ni la potencia en esas revoluciones que demanda la bomba, pero tampoco te dé el torque. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Por eso no es llegar y, comillas, chantarlo encima. Es un poquito más complejo. Pero la verdad es que yo le insisto, creo que en los últimos 4 o 5 años, si son un proyecto que hayamos hecho de riego sin variador de frecuencia, creo que es mucho. Ya. Súper, perfecto. Muchas gracias, Sergio, por esa presentación, por estar con nosotros hoy día acá. Y por alguna razón no pudieron ver alguna charla, siempre invito a revisar el Real Life Auditorio, donde están todas las charlas grabadas.